Hola, bienvenido, ¿cómo están? Bueno, hoy tengo el enorme gusto, el placer personal de poder conversar con una persona a quien yo respeto y admiro mucho, que es el doctor Ricardo López Murphy. Bueno, siempre un buen profesor, un gran consejero. Ricardo, ¿qué dice? ¿Cómo está? Bien, muy bien, por suerte. Me eximo de hacer presentaciones, usted es una persona muy conocida. Bueno, la Argentina atraviesa un asunto bien complicado desde hace rato, ¿no? Ya cuando el presidente Milei ganó sabíamos que la herencia era muy compleja y que muchas variables están abiertas. Algunas son propias de la economía interna, otras propias de la política interna, y habrá otras que son variables internacionales, que yo sé que usted analiza siempre muy bien cada vez que un gobierno tiene que enfrentarse a una crisis, ¿no? Entonces, si le parece, empezamos por estas últimas, que son a las que en general se le Sí, presta menos atención, y usted nos cuenta que está viendo. sí. A nivel internacional, yo enfatizaría dos cosas. Una, que el mundo crece más rápido y que la inflación baja menos de lo que esperaban los bancos centrales. Mm, Ese mayor crecimiento del mundo lo asocio a eso que Solow decía. No vemos la informática en ningún lugar, pero está en todos los lugares. O sea, es difícil eh, poder explicar por qué el mundo crece más rápido de lo que creíamos, y yo creo que hay un dinamismo tecnológico muy grande que desmienten aquellas predicciones sombrías que tuvimos hace algunos años. mm. Usted se acordará la idea de que entrábamos en un estancamiento secular. Sí, Y una vez más, el cambio tecnológico, la modernización en muchos aspectos, ya sea logístico, de materiales, de nuevos productos, ha de nuevo ha abatido el pesimismo. mm, El segundo es el nivel de conflicto bélico en el hemisferio septentrional, que creo yo es un tema no menor. Eh, Europa y el Medio Oriente y probablemente el Pacífico son zonas muy, muy conflictivas, y en ese aspecto el cono sur de América Latina tiene una situación excepcional, muy parecida a la que vivió en las dos guerras mundiales. Es decir, es una zona alejada claro, claro. de los conflictos bélicos, lo cual es un atributo no menor. Sí, Imagínese que actuáramos con sensatez. Digo, no es una cuestión fácil para nosotros, pero si actuáramos con sensatez en el sentido institucional, en el mm, diseño de nuestras políticas, en nuestro comportamiento, el atributo de no estar en zonas bélicas sí, es claro. un, Comercialmente es es una un, gran oportunidad, claro, lo entiendo perfecto. exactamente. Sí. El otro componente que veo es Brasil está creciendo más de lo que esperábamos. Al mismo tiempo, yo veo ahí tensiones porque el gobierno de Lula probablemente no está dispuesto a someterse a las, digamos, restricciones institucionales Mm, que requiere Brasil para modernizarse. Y ahí, a ver, yo no veo que el reemplazante de Campos Neto, que fue es un formidable presidente de la Autoridad Monetaria Brasileña y ha mm, manejado con tanta destreza el último tiempo, sea reemplazado por una figura ok. equivalente. Mm, Ese es un problema en América Latina, en el mm, sentido que toda América Latina viene rezagada, a pesar de esa oportunidad, crece rezagadamente respecto al resto. Y sí, yo creo que eso tiene dos razones. Una, la fragilidad institucional, que en el caso de Argentina es extrema, pero que comparten todos los países, y la poca vocación por el crecimiento, es decir, por subir la tasa de inversión, por mejorar el ahorro, por mejorar el capital humano. O sea,
no digo a nivel de retórica, sino Sí, una en las preocupación iniciativas genuina por prácticas. crecer y generar riqueza. Eso no existe. Y la fragilidad institucional, a la luz de lo que ha pasado en Chile o en Perú o en Brasil, y bueno, en Argentina ni hablar, son elementos insoslayables de la realidad, llamemos sudamericana. Pero si le entendí bien, Brasil va creciendo un poco por inercia, por la fuerza de sus exportaciones, aunque eso que viene trayendo como una locomotora desde atrás podría frenarse un poco. Ese es el diagnóstico. Yo diría que eso no es un tema menor Sí, porque si usted tiene que mirar Argentina, usted tiene el clima, porque sí, todavía dependemos mucho de las sí, exportaciones agropecuarias. El clima es importante para nosotros porque tenemos una insuficiente inversión de capital sí, y el clima sigue sí. siendo significativo. Está tan grabado el sector agropecuario que a su vez derrama al resto de la economía una proporción asombrosa. Entonces, si le va bien por el clima o le va bien por los precios internacionales, eso es muy importante para Argentina. Pero eso no Lo parece. segundo importante, esos son parámetros Sí, externos, sí, sí, pero son pero digo, relevantes. déjeme hacerle una pregunta a propósito de eso, ¿no? Porque yo leí la expectativa del Departamento de Información de la Bolsa de Comercio de Rosario, que es un departamento de información que hace un seguimiento muy, muy interesante, y dice, o por caída de precios, o por la plaga del maíz, o por las condiciones de humedad última de la soja, lo que fuera, durante abril no se liquidaron tantos dólares como lo esperados, pero aún cuando se liquiden todos lo que se esperan, ya digo, por estas razones, probablemente los dólares que entran a la Argentina aportados por el agro, son siempre muy importantes en el segundo trimestre, esta vez no sean tantísimos, o por lo menos mucho menos de lo que decían al principio de año. ¿Eso será así? Coincido con ese diagnóstico, me parece que eso está en los factores decisivos, estructurales de la Argentina. Mm, Si el mundo va bien, si sí. Brasil va bien, si los precios y el clima son buenos, usted puede cometer muchas torpezas y le va a ir razonablemente bien. Y si esas cosas no van bien, aunque usted tenga el mejor equipo del mundo y la va a tener un tiempo, digamos, tormentoso. Ahora, en la medida que el país se desarrolle, se consolide institucionalmente, dependa menos del clima, sea más previsible, estas cuestiones van a perder importancia. Sí, ok, eso es como dicen los equipos de fútbol. Dice, bueno, dependemos de nosotros mismos. Bueno, está bien, pero digo, no estamos en esa situación. De momento tenemos No muchas. estamos en esa situación por nuestras propias falencias desde hace muchos Claro. años, pero yo agregaría los últimos 50 años, Argentina no ha podido consolidar digamos, un estilo de crecimiento en términos institucionales, de credibilidad, de reputación valioso. Mm. Y digo 50 porque los 20 últimos fueron especialmente trágicos, pero venimos de una larga historia de no haber podido hacer lo que hicieron nuestros vecinos, que con todas las dificultades, usted hoy tiene estabilidad en Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, México, Colombia, No, no, y Perú. además han recortado fuertemente las diferencias. Digo, países que hace 30, 40 años tenían una asombrosa diferencia con la Argentina, me refiero a, por ejemplo, Chile o Perú. Esas diferencias se han recortado, en el caso de Perú fuertemente, en el caso de Chile, el per cápita de los chilenos es mayor que el de los argentinos en Nos ha promedio, ¿no? superado. Sí, Claro, es claro, así. claro. Ahora, aprovechando este planteo que usted hace, que es un poco estructural y bien panorámico, yo quisiera hacerle algunas preguntas que tienen que ver más con esto que con la coyuntura, ¿no? Entonces, el primer asunto es, el agro está siempre muy golpeado. Desde un tiempo a esta parte parece que nos acostumbramos a ponerle retenciones, cosas que sufren los productores, pero sufre toda la provincia de Santa Fe y toda la provincia de Córdoba. Claro, buena parte de toda esa plata que se concentra en la recaudación del gobierno nacional y que no se coparticipa, después se deriva, ¿no? Se deriva o al mantenimiento de la seguridad social o de las jubilaciones, de los conos urbanos, ayuda a las provincias por muchos años, pero para mantener bolsones de pobreza alrededor de las ciudades. O sea, es como que acá el cono está invertido. Sacamos toda la plata del interior, concentramos la recaudación en Buenos Aires y después repartimos desde ahí. Eso parece haber sido una foto del modo de recaudación y de reparto de la Argentina, inclusive clientelar de los últimos años. ¿No sería momento de imaginar un sistema tributario un poco distinto en la Argentina?
Porque hoy día se está discutiendo. Es decir, bueno, a ver, reacomodemos los números de la provincia, tratemos de ver si se coparticipa la ganancia, se reinstala la ganancia o no. ¿No sería momento de sacudir la alfombra e imaginar un sistema tributario que efectivamente permitiera soñar a la Argentina con crecer en serio? Sí, yo empezaría por el principal instrumento tributario, que es el control de cambio, ¿no? O Mm, sea, eh, posiblemente resolver el control de cambio y bajar el exceso de tributación sobre exportación, en particular las de origen agroindustrial, sería el comienzo de esa reasignación de recursos razonable. Y eso requiere cambios estructurales en cómo se diseña el gasto en la Argentina, que todavía no han sido afrontados. O sea, el núcleo de las reformas estructurales que hay que hacer, que está en la previsión social. Argentina tiene un número absolutamente anómalo de, de retirados respecto a sus contribuyentes. Eso tiene que estar en el corazón de la resolución y, por supuesto, de la reforma tributaria. Primero usted tiene que decir qué va a hacer con eso. Ese tema no se ha afrontado y está en mm. el corazón de las dificultades. Yo diría control de cambios primero, segundo retenciones, tercero, nada de eso se puede hacer si usted no reforma la previsión social urbi et orbi. La crisis central del Estado está ahí. Mm, O sea, el tema de jubilaciones no se puede reducir a cuánto termina siendo el índice de actualización de las jubilaciones, sino que ir al fondo del Es asunto. irrelevante en términos del problema que tenemos. El problema que tenemos es un grado de informalidad extraordinario, una presión del empleo público. Si usted vincula los contribuyentes a la seguridad social formales, Sí. no los semiformales, que son los monotributistas, que nunca los números no dan ahí, no tiene ningún sentido actuarial. Si usted contrasta los formales con los jubilados, nosotros tenemos más gente jubilada que empleados. Claro, Eso no irrepagable. requiere Mm, mm, ninguna mm. reflexión Sí, sobre sí. su inviabilidad. Mm, Está clarísimo. Ahora, siguiendo por cuestiones estructurales, provincias como La Rioja, que toda la vida dependieron de coparticipación y que al mismo tiempo son totalmente estatizadas, digo, muy buena parte de esas provincias son empleados públicos, igual ocurre en Santa Cruz, creo yo, aunque tienen regalías más importantes, igual ocurre probablemente en Formosa. Digo, en un ajuste como el que está planteando la Argentina, que es un sinceramiento de su pobreza en el fondo, a muchos niveles, seguramente esas provincias se metan de frente, o sea, van con el camión de frente a una pared, porque digo, si no recaudan ni dependen de esa plata para pagarle a un montón de gente sus sueldos, ahí habrá que imaginarse efectivamente que empiecen con un festival de bonos o que se declaren en concurso. Bueno, eso lo están haciendo, eso no tiene ninguna viabilidad. O sea, reestructurar actividades del sector público en los tres niveles de gobierno va a ser inevitable. O Mm, sea, era inevitable antes del gobierno actual. O sea, el sector público argentino era inviable. Piense usted que acumulamos 9 default, varias hiperinflaciones, muchos años de mega inflación. Eh, yo hacía la cuenta que se la ofrezco a sí, usted, por favor. Walter, que es tan agudo. Haga las sucesivas quitas de la deuda que hemos hecho, y cuando usted acumula la quita de la deuda, debería haber desaparecido la deuda. Ahora lo que pasa es que usted agrega nueva deuda y agrega inflación. Nosotros hemos tenido, ahora le vamos a quitar 3 ceros a la moneda. Nosotros hemos quitado 16 ceros a la moneda, cada cero es 1000% de evaluación. Lo que hemos hecho en desorden monetario, financiero, de crédito público, de tributación, es de magnitudes escandalosas. Usted que es un experto además en tributación, fíjese que en el debate de la Cámara de Diputados, cuando se trató la ley de base y la reforma fiscal,
todo el mundo se olvida que los impuestos a los bienes personales, la tasa había sido multiplicada por 9. Sí. No estoy, he perdido la graduación alcohólica, No, no, no. por 9 se multiplicó. Y en el 2020 por 27. Entonces, cuando usted hace esas cosas, lo único que a mí me llama la atención es cómo hemos sobrevivido a esos experimentos. Y Sí, ahí usted tiene la resiliencia. Yo creo que la resiliencia de esta economía, de esta sociedad es formidable, porque ha sobrevivido a experimentos que no se han hecho en otros lugares del mundo. Ahora, ¿qué ocurriría si no hiciéramos experimentos y enfrentáramos con veracidad los temas que tenemos que enfrentar? Uno presuntivamente tendría que tener una capacidad de salida muy fuerte. muy fuerte. O sea, a ver, pongámoslo en estos ejemplos que alguna vez se lo he escuchado a usted, ¿no? No estoy inventando nada, pero lo pongo sobre la mesa para que lo desarrolle, ¿no? Uno mira la cordillera de los Andes del lado de Chile y bueno, Chile saca cobre a baldes, a baldes, a baldes. Pero además, baja de la cordillera y mira las peras, las manzanas y el vino, por poner tres elementos que se producen ahí y que también en Argentina, y ellos exportan más peras, más manzanas, más vino que nosotros. Siendo que nosotros tenemos desde la cordillera del Atlántico mucho más espacio que los chilenos de la cordillera del Pacífico, ¿no? Entonces, digo, cuando uno mira la cordillera del otro lado, parece riquísima y debiera ser todo lo contrario, porque Chile tiene una ventaja geográfica nula con relación a la Argentina, todo lo contrario. Ahora, en la Argentina no explota o la minería o el Valle de Río Negro o, digo, lo que otros se esmeran en explotar más, acá hemos sido incapaces de hacerlo, ni la pesca, ni... ¿A eso se refiere usted No, cuando claro. dice? No, por supuesto que el potencial es significativo. Eh, yo no conozco un desorden institucional de la proporción del nuestro, de los 9 o 10 default que hicimos, de las hiperinflaciones, megainflaciones, de tantos signos monetarios, de impuestos extravagantes. Eh, piense usted eh, piense usted la cantidad de descalabros que hemos realizado a lo largo de los años. Yo hay momentos que digo, por el mismo debate en el Congreso, eh, las moratorias que agregan deudas descomunales en términos actuariales y se votan sin que nadie mire de qué se trata. Es una suma Bueno, digo, de el ejemplo, el desaciertos y ejemplo, el locuras ejemplo, muy... el ejemplo más increíble es que Massa sacó el impuesto a la ganancia y ahora se quiere restablecer 3 meses después con cierta racionalidad. O sea, la Argentina, nosotros nos olvidamos de todas estas cosas, o nos olvidamos de que estas cosas tienen un precio y se pagan, ¿no? Y ahora parece que de golpe estamos pagando todos juntos, ¿no? Como si fuera una... Sí, las tres, ¿no? O sea, la reducción absurda del impuesto a los ingresos, no votar el presupuesto y la moratoria jubilatoria. Las tres se liquidan, pero a un costo político inmenso, Ujú. porque usted no debió haber hecho eso y lo hizo y ahora lo está deshaciendo, pero en el medio los participantes han cubierto un rol decisivo. Fíjese que Milei es presidente y votó estas cosas, sobre todo el impuesto a los Mm. ingresos y la postergación del presupuesto. Y Massa se ha convertido en una figura muy significativa en la oposición. Y usted dice, bueno, pero si ahí estuvo lo desconcertante de cómo sobrevive esta sociedad a estos experimentos. Es bien llamativo. Ahora, metámonos un poco en qué puede llegar a pasar en la Argentina si efectivamente, como dice la Bolsa de Comercio de Rosario, que insisto es una muy buena fuente, los dólares que esperaban recibirse de liquidación de la cosecha son menos. O sea, ¿en qué puede cambiar el escenario de menores dólares del agro? ¿Pueden ser reemplazados por dólares de la energía, que parece que está por haber un superávit? En el largo plazo sí, Mm, en el largo plazo. mm, En el corto plazo no. En el largo plazo es probable que nosotros tengamos fuentes de toda de la industria, de la
cadena de valor de la minería y la industria, de Sí, la cadena de valor de la energía y la sí, industria, muy, muy significativos. Pero yo diría, en el corto plazo no, o sea, usted está sometido a una restricción que no nos engañemos, más allá de los cuentos, de los relatos, sí, es decir, el problema del control de usted tiene un control de cambio extravagante. Yo le explicaba a algunos españoles el otro día de la dirigencia política española del Partido Popular, la, que nunca Franco tuvo un control de cambio como el nuestro. Usted acuérdese que Franco los primeros años vivió en una situación muy compleja, sí, porque él estaba enfrentado a los triunfadores de la Segunda Guerra Mundial hasta que la Guerra Fría le abrió la oportunidad sí. y luego se fue liberalizando, pero tuvo un control de cambios de características Sí, sí, extravagante sí, yo me y acuerdo bien la inflación en bueno, pesetas en los años características 70, sí. extravagantes. Sí, me lo acuerdo bien. Ahora, ¿por qué no lo puede sacar? No lo puede sacar porque todo eso es muy artificial. Pero explíqueme esto, por favor. Digo, yo le cuento los números que leo y usted, si me hace la diferencia, los analiza para todos los que nos están escuchando viendo. Uno dice, bueno, las exportaciones de Argentina pueden ser 90.000 millones, números redondos, más o menos, qué sé yo. Pero todo el mundo se da cuenta, al ver los primeros 4 meses del año y la recesión, dice, bueno, pero las importaciones están cayendo brutalmente, no tanto porque no se puedan pagar, sino porque muchas de esas importaciones son insumos para la industria que está parada y porque además hay un impuesto país que las hace más caras. Pero entre una cosa y otra pareciera como que al año va a haber un superávit comercial que hace rato que no hay, ¿no? O sea, por las razones que estamos viendo. Entonces uno dice, pero Por el receso, ¿no? claro, pero entonces uno dice, pero entonces debieran estar entrando muchos más dólares que los que saliendo y la situación debiera ser propicia para pensar en desatar ese nudo, ese cepo. ¿Por qué no lo sería así? ¿O por qué no se puede hacer, ¿no? Concretamente. No, ahí hay dos planos. Uno es que usted tiene que aspirar a tener un superávit comercial y de cuenta corriente significativo para recomponer las reservas internacionales y desendeudarse, digamos, en materia comercial y en materia este, Sí, de reserva financiera, ¿no? Porque no, no, comercial y en materia de deuda pública externa, porque el riesgo país que usted tiene lo pone en niveles extravagantes. Si usted mira quién está en el riesgo país nuestro y dice, no, no, con esos países yo no quiero estar, digamos, son mm. países que están en Pero sí, a mí me sí, pasó una cosa eso graciosa. siquiera, eso Yo el sí. otro día dije que habíamos ido al club de Mozambique, Pakistán, y me mandaron una nota y me dijeron, escúcheme, lea bien los datos. A nosotros no jamás estaríamos con Argentina, como si fuéramos, Pero espere, estamos con un riesgo mucho menor. pero espere, Eh, aun cuando el riesgo país cayó desde Marte hasta la estratosfera, no, ¿no? Porque, claro, pero cayó de niveles que si usted los mira con cuidado, eran niveles de estado fallido. Entonces, eh, hagamos, digamos, hemos vuelto a niveles que son extravagantes. Piense usted que antes de agosto 11 del 19 nosotros estábamos en 600, 700 puntos básicos. pero déjeme poner Sí. contento o esperanzarme o entusiasmarme, aunque sea ingenuamente, con la caída de los precios de la inflación y con la caída del riesgo país. Si uno lo mirara en 4 meses, dice, bueno, está bien, a lo mejor esto no son números. No, no, eso es valioso, eso no estoy discutiendo eso. Yo estoy diciendo, usted necesita reconstruir reservas, reducir la deuda comercial, reducir la deuda pública. Eso implica un superávit en cuenta corriente importante. Sí, Ese superávit lo tiene que tener sin receso, o sea, no vale con receso porque eso se va a hacer insostenible. Entonces, en ese diagrama no tiene más remedio, mi opinión, que tener digamos, un tipo de cambio más competitivo para que haya un equilibrio entre el exceso de exportaciones e importaciones
consistente con la acumulación de reserva y con la reducción de la deuda. Si le entiendo bien, lo que usted Eso, necesita es un dólar más alto para que haya genuinamente más exportaciones, que las mayores importaciones sean relativamente más bajas, pero no porque estemos en receso, e igualmente sobren los 25.000 palos que usted dice hacen falta, o para cubrir reservas del Banco Central, o para pagar la deuda exactamente. externa, o para pagar las importaciones, o para pagar todo lo que el Y gobierno... para pagar el Bopreal, Claro, entre otros, fue la forma de salir que fue meritoria. No a usted estoy, el Bopreal le parece ingenioso. me pareció que fue una forma de salir de un problema Mm, inmenso mm, que había al comienzo del gobierno. Pero más allá de eso, yo digo, esta reflexión tiene que ver con el diseño de la política económica. Ahora, el cepo domina la política económica. Usted, es decir, en la Argentina se considera normal, yo lo veo en los debates parlamentarios, que usted multiplique por 9 la tasa de los impuestos a los bienes personales, que eso no produzca efecto. Yo creo que eso vació la base de bienes de, de los contribuyentes, muchos de ellos se fueron al exterior. Esos movimientos a veces se vuelven irreversibles, o sea, usted hace un daño que no tienen conciencia la magnitud que tiene. Como esos desalientos y estas locuras de moratorias que generan deudas extravagantes a largo plazo, todo hace que el capital humano más calificado nuestro se vaya del país. Entonces se van los contribuyentes, se va el capital humano más sofisticado, usted tiene que repensar eso. Entonces, impuestos extravagantes no podemos tener. mm. Eso, una de las grandes méritos de la reforma fiscal es que vamos a ir abatiendo ese impuesto extravagante que había a los bienes personales. En segundo lugar, usted necesita conciencia que las moratorias, eso también se ha cortado, eso es muy valioso, pero el nudo estratégico de la política económica sigue sin abordarse, que es la reforma estructural de la previsión, que es a los tres Sí, niveles de sí, gobierno, sí, lo entendí. y el nudo estratégico, el control de cambio. Pero, Una vez que usted está en el control de cambio, Walter se enamora del control. La pregunta es esta, porque digo, el enamoramiento puede ser peor si además con control de cambio usted reactivara un poco. Porque digo, uno se suele enamorar de las cosas cuando le suele ir mejor. Si de golpe usted puede ir bajando la tasa, si de golpe van apareciendo unos mínimos créditos, si de golpe los bonos siguen subiendo, las acciones con expectativas favorables siguen subiendo, si de golpe eso se traduce en que los salarios le ganan un poquito, un poquito, un poquito a precios que vienen retrocediendo por la recesión, y puede que usted entre en una zona de reactivación, o que lo que estoy diciendo no es posible. No, pero tiene el problema de que cada día que pasa, salir de control de cambio se vuelve más complejo. O Sí. sea, llevamos muchos años de control de cambio y digo, lo planteo como un tema que no lo discutimos. Nadie explica cómo salimos del control de ¿Y para cambio. usted cómo Yo, por salimos? ejemplo, he sugerido, Sí. ah, por con el propósito de ayudar al debate, he sugerido eliminar a la Comisión Nacional de Valores de los controles, dejar que los haga el Banco Central, que en todo caso es el que tiene más información y más aptitud para hacer esto. Esa circunstancia liberaría una enorme cantidad de operaciones que están trabadas, pero lógicamente eso va a poner una gran presión sobre el tipo de cambio más libre, el contado con liquidación, y usted va a necesitar comprar reservas, para lo cual en junio debería desarmar esa fracción que vende en el mercado libre. Si usted hace esas dos cosas, ¿a cuánto va el contado con liqui? No, no sé decirle y quisiera preguntarle, no a cuánto va, porque eso no lo sabe nadie, pero si no hay alguna suerte de efecto que contrarreste esto que usted está... No, bueno, ahí está. Yo la forma que, como usted bien dice, hay un principio que el presidente también explicó. Usted para saber los precios necesitaría conocer la estructura de preferencia, la tecnología, la dotación de recursos. Nadie sabe no, eso, exacto. nadie tiene.
este delirio de que un planificador sabe eso, que los economistas lo sabemos, es un disparate. Mentira total, nadie sabe. Pero, eh, digamos, la aproximación que hacen todas las economías avanzadas y libres es que producto de esa ignorancia eh, dejan que los mercados hagan esa parte informativa. Usted va Sí, 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 liberando y sí, sí. El Mercado va Libre le tiene que decir, iterando claro. hasta acercarse a un nivel razonable. Mm. Ahora, en los hechos, acá esa iteración no la estamos haciendo. Ah, ok, Digo, ok. O sea, usted no la dice, estamos haciendo y ni siquiera mi gradualmente se impresión van. personal, que es Mm, distinta de la del resto, mm. de mucha de la profesión, a mi impresión personal es que el país está muy descapitalizado, muy empobrecido, con problemas fiscales de largo plazo dramáticos, y que ese abordaje ha requerido en los países del sudeste asiático, en Chile, en Alemania, en Japón, en la posguerra, condiciones sumamente competitivas que fueron cambiando a medida que el éxito le fue llegando a los países. No se produjo la revaluación al comienzo, sino al final. Y usted ve una revaluación artificial ahora. Veo un tema ahí que me llama la atención por toda esta reflexión que no tendría tanto temor si estuviera liberado el tipo de cambio, si no tuviéramos el control, ahí yo Sí, sí, vería, sí. O sea, si usted desata los cordones, desata todas las trabas que hay, y de golpe el dólar se queda flotando en 1000, 1100, 1050. Estoy diciendo cualquier número porque eso no lo eso sabemos. estoy diciendo, pero digo, usted destrabe, mire dos experimentos que hay que hacer, destrabe la comisión de valores, los montos de los títulos que puede operar, está todo regulado acá. Ok. Y destrabe y saque y ponga que los dólares de exportación se venden al Banco Central como son los dólares de importación para que el superávit lo pueda comprar el Banco Central, ahí va a tener un mercado libre. Ese mercado yo tengo la sensación de que hay una hoja de la tijera que a mí no me da, pero bueno, es Hmm. mi Sí, es presunción. una presunción, no, no lo podemos saber. Algún tiempo atrás, conversé con el doctor Ávila y él me decía, mira, siempre hay un proceso de revaluación al principio, cuando hay un plan de estabilización, eso es inevitable. Van subiendo los bonos y va bajando la tasa. Los precios en pesos se fueron mucho y las empresas en la recesión le van vendiendo muchos dólares al gobierno para hacer pie. La demanda de moneda sostiene una parte de esto. Y es como que me alentó a ver que del otro lado hay fuerzas que cuando la economía tiene confianza, y de hecho todavía el presidente tiene mucho apoyo popular y parece que van despertando inquietudes, al menos internacionalmente, hay algunas fuerzas de la economía que podrían decir, mira, los plazos se van alargando, fíjate que todo lo que era dramático lo fue llevando hasta acá, estas cosas se pueden ir soltando lentamente. Y me mostraban como un lado un poco más soleado, ¿no? Por supuesto que uno duda siempre en el medio porque cuando estudió economía sabe que las cosas de fondo al final siempre se cumplen. Pero ¿no habría un mayor tiempo todavía? No, sin duda la lectura no es sencilla. Yo creo que es verdad que la demanda de dinero, la cantidad que tenemos en este momento es extremadamente pequeña y en un entorno de una fuertísima reducción de la inflación, eso debería dar lugar a un fenómeno como el que describe el profesor Ávila. Es verdad también que el entorno de que marchábamos hacia un precipicio insondable se ha disipado y eso también debería dar lugar a una fuerza que contrarresta. Es cierto que hay un potencial en materia energética, mineral, de economía del conocimiento enorme en la manufactura, en la agroindustria, todo eso a su tiempo debería también jugar en un sentido favorable, pero yo miro los Sí, hechos. sí, sí, Y sí, los sí. hechos son que el control de cambio es de una envergadura superior a la franquista, para usar un caso extremo, Comparativo, claro. y digo, no.
Y hay algo, una cosa que decía el profesor Armando Rivas que era que a mí siempre me llamó la atención. Usted vio que hay conocimiento que surge de muchos años de mirar los experimentos en todo el mundo. Sí, Y sí. Armando Rivas siempre decía, el control de cambio es el primer problema. Siempre el primer problema. Sí, Armando, digamos que tenía además una mirada muy lúcida, ¿no? Digo, un reflejo muy rápido No, para pero ver. digo, Mm. el control de cambio. Como el profesor Ávila escribió un libro extraordinario Sí, sobre el control de cambio, sí. o sea, él sabe No, no, perfectamente no, él lo que dice es el... exactamente lo mismo que usted respecto al control de cambio. Él tiene una preocupación enorme porque la economía argentina no encuentra libertad de comercio internacional. Eso, pero monetariamente decía, mira, hay un plazo porque hay una demanda de moneda, hay un Es diagnóstico. verdad, no, es verdad. Y fíjese, digo, ¿por qué es tan compleja la lectura, no Sí, es? sí, Estoy haciendo una afirmación ligera o sí, superficial. Yo sí. reconozco el poliedro de informaciones no consistentes. Usted ha puesto un impuesto a las importaciones con el impuesto país extraordinario de Sí, 17%, sí, es ¿no? demencial, eso es demencial, es demencial. Entonces, ese conjunto de circunstancias y la no liberalización es lo que a mí me sumerge en esa dificultad que tenemos de conocimiento. Estoy Sí, muy sí, sí. No, 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 jaquicano y lo entiendo perfecto, porque así uno se siente, ¿no? Que gente que tiene mucha experiencia en esto, como usted que ha sido ministro y ha bailado con situaciones igual de complejas, mira con mucha prudencia lo que está pasando, ¿no? Con mucha prudencia. Pero yo quisiera hacerle dos preguntas finales, también apelando un poco a su intuición o a esa sabiduría que va acumulando con la experiencia. Tengo dos preguntas finales. Uno es sobre la polémica de si los precios van a seguir bajando o no, dado que sorprendentemente han caído, hay una medición del núcleo que va mostrando caída, y aún siendo la Argentina un país súper regulado y donde los precios podrían demorarse en bajar más, hay una caída como meteórica, ¿no? Digo, dice, nadie pensaba que esto iba a ser tan rápido. Alguien me va a decir, sí, pero el costo de la recesión furiosa, ya lo sé, pero lo primero es si pueden seguir bajando o como por ahí dice Caballo, no, no, tan rápido no van a bajar y se van a estacionar en una meseta y ta, 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 ta. Esa es la primer pregunta que tengo, que es monetaria, digamos. La segunda pregunta, y le dejo las dos así, le permito un cierre a lo mejor con las dos inquietudes, es el diagnóstico y de las cosas que estamos hablando están bien, digo, o por el esfuerzo que mucha gente ha hecho por explicarlo por mucho tiempo, o porque la cosa llegó al final, o porque mi ley ha resultado capaz de despertar la inquietud en otra gente que antes no, pero lo que estamos discutiendo está bien. Esto que estamos hablando está bien que lo discutamos. El diagnóstico, y él se muestra con mucha convicción, más allá de muchas otras cosas, se muestra con mucha convicción. Que no siempre pasa con los presidentes, esto dice de Pablo, que tenés convicción que el diagnóstico está bien puesto y que hay que ir para allá. Después vemos cómo puede o hasta dónde. ¿Usted cree que la confianza representada en el apoyo de la gente que está sufriéndola, las empresas la sufren, los consumidores la sufren, los jubilados la sufren, él se sostiene en parte de eso, porque la política no está dando una respuesta cabal ni integrada al problema? ¿Le puede dar un espacio también de margen de maniobra? Esta pregunta ya no es monetaria, sino política, ¿no? Son dos preguntas distintas. déjeme abordar la primera en varios planos y después vamos Sí, sí, a la segunda. Primero, la inflación, para ir a los fundamentos, es un fenómeno monetario de ujú, raíz fiscal. sí, Esta es la combinación Friedman-Sargent. O sí, sea, sí, no hay inflación si no hay déficit que financiar y el Banco Central no emite por capricho, sino de acuerdo. emite para cubrir. Entonces, si estructuralmente esto está balanceado, la tasa de inflación va a colapsar y probablemente nos sorprenda la caída que veamos en la tasa de inflación si ambas cosas fueran ciertas, ¿ok? Sí, O sea, claro. si el déficit genuino se ha eliminado y si la emisión concomitante al financiamiento del Mm, Estado, que a veces no es solo el déficit, sino la deuda que está flotando y que se colocó a veces forzadamente y sí, que después no está demandada y hay que ujú, comprarla. O sí, sí, sea, sí, sí, le entiendo perfecto. eh,
Yo veo, le sugiero, Walter, que usted vea los indicadores monetarios recientes. O sea, hemos estado emitiendo fuerte por estos problemas de deuda que le menciono, y la resolución fiscal, es verdad que se ha abatido el déficit, pero postergando pagos con una serie de instrumentos que no tienen ese carácter Sí, definitivo estructural, sí, está claro. estructural, y Mm. yo diría, ahí hay preguntas, por supuesto, supóngase que lográramos pasar una reforma a la española de la seguridad social, o sea, lo que hace España hoy, se jubilan a los 67 años con 38 años de aporte, la Argentina endereza su cuestión previsional. Claro. No ahora, 30 Sí, años, sí, pero gran paso pero adelante. ahí se acaba el descalabro. Ahora, pasar esa ley, si ha sido difícil, lo hace, y Sí. es así que, porque esa la tiene que pasar en Santa Fe, Córdoba, O sea que si le entiendo Argel. bien, sí, porque las cajas de jubilaciones muchas son provinciales. O sea, si le entiendo bien, si efectivamente el corte, la motosierra, la licuación o qué sé yo qué, pudiera sostenerse de la manera que dé lugar. Fuertemente, usted es más, confía más en que los precios sigan cayendo, o por recesión o por qué. Ahora, sí, Bueno, que la tasa de crecimiento de los precios converja a un nivel muy bajo sí, debido a que sí. usted sacó las cuestiones estructurales, pero yo mirando los números de corto Sí, plazo advierte, veo advierte, inflación advierte. Sí, sí. monetaria muy alta, veo otras Sí, cosas. sí, le entiendo, le entiendo. Usted dice, mira, Veo mucha fragilidad en la corrección fiscal y veo no abordaje de reformas estructurales que son el noventa por está ciento claro. del problema. Entiendo perfectamente lo que usted siembra, de dudas y de advertencia, está claro. Ahora, yendo al segundo asunto, Después porque... hay una cuestión inercial. A ver, cuando el descalabro que se recibió Sí, genera varias inercialidades. Una sí, inercialidad de que la gente está acostumbrada hace varios años a indexar hacia atrás esa y sí, dinámica hasta sí, que sí. la quiebra es Un problema en los un alquileres, en las proceso paritarias. de... Sí, lo Usted entiendo. se acuerda del proceso balrasiano, Sí, es un sí, tatón. sí, O sí, sí, sea, sí, sí, se sí. va aproximando, iterando, y eso lleva tiempo. Mm. Después te tiene una inmensa cantidad de precio relativo que no ha concluido su corrección. No, por supuesto, las tarifas, lo tengo claro. Usted no ha concluido su corrección, y por último, usted tiene este problema del control de cambio que nadie sabe bien qué da, pero si mis temores están fundados, vamos a tener otro baile. Bueno, Entonces, imaginemos, yo entiendo eso que usted dice, lo entiendo perfecto, pero imaginemos que para ese baile que usted ve, como diría Michael Jordan, el último baile, corra un poco más de tiempo. Y al fin del día, hasta donde yo lo comprendo, y esa me parece la otra fuerza mágica que ha surgido en este tiempo, es que o porque los votantes acompañan, o porque el taxista aguanta, o porque la empresa está vendiendo el canuto, o por lo que sea, o porque la gente está cansada de la política, le está dando un crédito al presidente, increíble para el nivel de ajuste que estamos soportando, que le puede dar un plazo extra comparado con otra luna de miel y ta, 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 ta. Eh, ¿Hay algo de eso o nada de eso? no, yo creo que en diciembre estaba disponible la mayoría que acabamos de ver en diputados, estaba disponible. Si el presidente hubiera llevado un programa en diciembre de reforma fiscal de esta envergadura o de mayor envergadura, los votos estaban. Mm. Eh, y yo creo que para muchas de las reformas estructurales los votos están. Los votos están no por una convicción doctrinaria o que se hemos ganado de basto, no, no. Los votos están porque el esquema anterior era inviable. Por necesidad, claro. Y esa es la razón del artillero, ¿no? Es más fuerte, no es que hay una nueva visión No, no, ideológica, no, 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 doctrinaria. lo entiendo, No, lo no. entiendo. El régimen anterior era inviable. Si Inviable. se quisiera, por una debilidad, retornar a eso, salimos volando. Volando, O sea, claro, claro, claro. entonces, no hay nadie tonto. O sea, la mayoría de la sociedad sabe que tenemos que hacer una recomposición de toda nuestra organización muy dramática,
por el abuso, porque se fueron nuestros hijos, porque Sí. nos hemos quedado sin capital, porque el país se ha deteriorado, ha caído en un estado de indefensión militar dramático, o sea, hay muchas Sí. manifestaciones de lo que no es viable. Sí, 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 sí. Ya me dio el título de este podcast. Si pretendemos volver un paso para atrás, salimos volando. Esta es la... Eso, eso para mí es muy objetivo porque aún permanece una fragilidad muy delicada, que quizás el botón de muestra es el control Sí, cambiario. sí, sí. Acuérdese porque toda la reflexión del profesor Ávila, que yo respeto muchísimo, es cierta, como la reflexión del profesor Guidotti y varios con los que yo he Sí, discutido, sí. pero cuando llega la hora, hay algo que dice el diputado Laspina que yo le doy importancia, que es, ¿ves por qué es santafesino como usted, Walter? Es la cuestión crucial es, abramos el mercado cambiario y ahí puedo contestar. Ricardo, le agradezco muchísimo No, un el gusto de haber tiempo, hablado la con reflexión, bueno, la enseñanza. Siempre un gusto, un placer para mí conversar con usted. Ha sido muy, muy, muy amable, reconfortante. Que pase bien. Un abrazo fuerte. Gracias a usted, hasta luego. Bueno, conversé con Ricardo López Murphy. Por supuesto, no necesita presentación, pues su trayectoria habla por él, ¿no? Ahora es diputado y nos ha dado una visión de la perspectiva internacional, nacional, de una persona que sabe mucho de economía, que fue ministro de varias áreas y que además está en la Cámara. O sea, esto es un valioso aporte para la reflexión. Cualquiera se da cuenta de lo difícil que está esto y de lo cuidadoso hay que ser para mirar ese poliedro, dijo López Murphy, de variables que están en juego, ¿no? Eh, pero si intentamos volver un paso hacia atrás, salimos volando. Yo me quedo con eso. Todas las otras cosas me las guardo para seguir pensando. Si les gustó esta conversación, por favor, eh, hagan conocer este error tipo 2, así se llama nuestro podcast, a quienes quieran le pueda ser de utilidad para seguir pensando. Yo los invito a que nos encontremos la semana que viene en otra charla como esta. Chao, que pasen bien.